Me pregunto si alguno de vosotros ha detectado algún tipo de patrón entre los protagonistas de la segunda temporada de Grandes Desconocidos. Para los que no lo hayáis detectado, aquí tenéis al cuarto protagonista de esta segunda temporada, que no es otro que Louis Dampier. Y por si acaso a alguno de vosotros le surge la duda, perfectamente entendible, quiero aclarar antes de nada que no tiene ningún parentesco con Eric Dampier. Louis Dampier nació el 20 de noviembre de 1944 en Indianápolis, una de las ciudades con más tradición y más afición baloncestística de los Estados Unidos. Dampier comienza a hacerse un nombre en el mundo del baloncesto jugando en los Southport Cardinals del Southport High School de Indianápolis. Y a pesar de su aspecto aniñado y de llegar con dificultad al 1,80, los registros oficiales indican 1,83, Dampier lleva a su equipo a 2 títulos de la Indiana High School Athletic Association. Y durante su temporada senior, la 62-63, es elegido para el All-Star Interestatal que se celebraba entre las selecciones del estado de Indiana y el de Kentucky. Y la impresión causada por Dampier es tan buena que es precisamente la Universidad de Kentucky la que se hace con sus servicios. Y aunque compagina la práctica del béisbol y el baloncesto, es en baloncesto donde destaca especialmente. Tenemos que tener en cuenta que en aquel entonces los jugadores de primer año no podían acceder a los equipos universitarios y por tanto Louis Dampier juega 3 años para los Kentucky Wildcats. Y en esos 3 años, aparte de convertirse en el tercer máximo anotador histórico hasta ese momento de su universidad, Dampier, a las órdenes del mítico Adolph Rupp, llega a la final del torneo de la NCAA de 1966 ante la Universidad de Texas Western College, hoy en día conocida como Texas El Paso, en un partido histórico. Y el adjetivo histórico no es un topicazo como suele ocurrir con estas definiciones, puesto que Texas Western College fue el primer equipo con un quinteto formado únicamente por jugadores de raza negra en ganar el torneo de la NCAA, con la particularidad de que el equipo de Kentucky estaba compuesto únicamente por jugadores de raza blanca. Y como los más avispados ya habréis observado, Louis Dampier compartía estrellato en esos Kentucky Wildcats con un Pat Riley al que aquí vemos petadísimo. Y como no podía ser de otra manera, el dorsal 10 de Louis Dampier fue retirado por la Universidad de Kentucky. Nos situamos por tanto en 1967, momento en el que Dampier se hace profesional. Y aunque es elegido en el puesto 38 de ese draft por los Cincinnati Royals de la NBA, Dampier prefiere jugar para los Kentucky Colonels de la ABA, equipo que también lo seleccionó en el draft de esta competición. Y ya desde su primer año, Dampier coge las riendas del equipo, se convierte en un jugador que juega más de 40 minutos por encuentro y, lo que es más importante, en el primer especialista en lanzamiento de 3 en la historia del baloncesto. Y como prueba de ello, podemos dejaros varios datos. En primer lugar, su récord de 199 triples en la temporada 68-69. Un récord que no fue superado en la NBA hasta 1995. Dampier tuvo una racha mágica de 3 años en los que anotó 500 triples. Y su total de 794 triples a lo largo de su carrera sería mucho mayor de no darse 2 circunstancias. Por un lado, el cambio de entrenador, puesto que Jim Rhodes era un entrenador que daba mucha confianza a Dampier
para lanzar de 3 cuando lo considerase oportuno, cosa que los siguientes entrenadores no hicieron. Y por otro lado, en 1970 llega al equipo Dan Issel. Y, por supuesto, en ese momento el juego del equipo se centra más en la zona y Dan Issel, que en su primer año se va a 29 puntos por encuentro, se convierte en la primera referencia anotadora de la franquicia de Kentucky. Y aunque podríamos definir a los Colonels como una gran potencia dentro de la ABA, el título se les resiste hasta la temporada 74-75, cuando derrotan a los Indiana Pacers en la final en un equipo en el que aparte de Issel y de Dampier estaba nada más y nada menos que Artis Gilmore. Y lo cierto es que el hecho de que Kentucky necesitase aunar a estos tres jugadores en un mismo equipo para hacerse campeón nos hace hacernos una idea de la gran calidad que tenía la ABA en aquel entonces. Y en cuanto a Dampier, a nivel personal, con permiso de Rick Barry, que estuvo menos años en la ABA y se mudó antes a la NBA, no sería descabellado incluirlo en un quinteto ideal de la historia de la ABA junto con George Gervin, Julius Erving, Dan Issel y Artis Gilmore. Entre los méritos que lo hacen ser un histórico de la ABA podemos destacar que solo hay 2 jugadores que jugasen las 9 temporadas que duró esta competición en el mismo equipo. Byron Beck en Denver y Louis Dampier en los Kentucky Colonels. Además, Dampier ostenta prácticamente todos los récords de la ABA. Fue el jugador que más minutos jugó, más partidos jugó, más puntos anotó y más asistencias dio en la historia de esta competición. Y a esto tenemos que añadir el récord de tiros libres consecutivos de la ABA, 57 tiros libres en la temporada 70-71, que en aquel entonces también era el récord de la NBA. Sin olvidar sus 7 participaciones en el All-Star Game de la ABA. Quizás el único pero a su trayectoria ABA es que no fue convocado para los 2 encuentros disputados entre la NBA y la ABA en los años 1971 y 1972. Situémonos por tanto en 1976. La ABA cierra sus puertas y Dampier tiene ya 32 años. Por tanto, no lo tiene especialmente fácil para ser escogido por un equipo de la NBA. Aunque finalmente los San Antonio Spurs, uno de los equipos que pasa de ABA a NBA, se hace con sus servicios y se convierte en un jugador de reemplazo para otro ex ABA como George Gervin. Y poco podemos destacar de esos 3 años de Dampier en los Spurs, en los que se va a unos 6 puntos por partido en los 20 minutos aproximadamente que jugaba, siendo cortado por el equipo del Álamo en el verano del 79, paradójicamente justo antes de que la NBA instaurara el lanzamiento de 3. Tras su retirada, Dampier fue entrenador ayudante de los Nuggets junto a su viejo amigo Dan Issel. Un Dan Issel que le acompañó en su ceremonia de entrada al Hall of Fame. Un salón de la fama del que se convirtió en miembro de pleno derecho en el año 2015. Y por supuesto, su viejo amigo Pat Riley no quiso perderse esa ocasión. Termina aquí nuestro repaso a la historia de un pionero del baloncesto, uno de los primeros jugadores que se atrevió a lanzar desde larga distancia, haciéndolo con gran éxito. Y una auténtica leyenda de una liga dejada en el olvido como la ABA, Louis Dampier.